Vamos a iniciar con el maquinado de la pieza fresa pieza 1 modelo, para lo cual voy a seleccionarla. Ya una vez seleccionada voy a minimizar esta ventana y bueno, vamos a realizar la actividad de maquinado de esta pieza. Por la geometría que tenemos, pues es una pieza de fresado, y la metodología que vamos a llevar es muy similar a la actividad de torneado. Vamos a irnos en la parte de diseño y de ahí nos vamos a fabricación, en las ventanas que se despliegan, fabricación. Una vez que estamos en fabricación, aquí nos aparece el menú de torneado, pero vamos a, como siguiente etapa, a la configuración. Entonces desplegamos, le decimos que nueva configuración y obviamente ahorita nos aparece una pieza de tipo circular, pero vamos a seleccionar el tipo de operación y le decimos que va a ser una operación de fresado. Y como ven, ahora ya el material ha cambiado de una forma cilíndrica a una forma rectangular. Ya, de hecho, este material que nos indica tiene 1 milímetro más en cada una de las secciones de la barra. Y vamos entonces a proceder. De hecho, ya tenemos, y la pongo aquí en isométrico, tenemos que el origen ya lo está estableciendo en la parte superficial de este bloque rectangular. El eje Z será de la superficie de la pieza hacia arriba y el plano XY pues es justamente el plano superficial del bloque. Esto pues ya está bien, entonces el origen, y nos vamos a la parte de material, que vamos a darle un excedente de material hacia la parte inferior. Le voy a dar 5 unidades. Bueno, como tenía 0, ya se fue a 50. Le voy a dejar en 15 milímetros y le borramos el 0. Y ahí tenemos 15 milímetros de excedente de material hacia la parte inferior. Entonces pues vamos allí ya a indicar que este es nuestro material. ¿Por qué le di los 15 milímetros? Con la intención de que la barra sea sujeta por el choc en esta parte inferior, pensando en el maquinado. Bueno, entonces le damos a esta configuración, aceptar, y vamos a proceder ahora a realizar ya las estrategias de maquinado. Y para las estrategias de maquinado vamos a realizarlo de la siguiente forma. Vamos a maquinar primero de la parte superior, ¿sí? Por lo cual maquinaremos primero el hexágono. Después vamos a maquinar toda esa superficie, la vamos a maquinar. Después, como segunda superficie, haremos pues esta sección que tiene bordes circulares en sus extremos. Haríamos este maquinado y toda la sección lateral. Como tercera etapa haríamos esta superficie y después vendríamos ya realizando los barrenos. Entonces es la secuencia que vamos a realizar, y le di 15 milímetros hacia abajo al material, pensando en que la pieza se va a generar a partir de un bloque de estas características. Entonces, bueno, vamos a la primera estrategia, para lo cual, como ven, ya al darle la configuración, que fue una operación de fresado, ya nos cambió los iconos. Aquí ya nos cambió a 2D. Dice torneado, pero aquí desplegamos, o también puede ser en 3D. Vamos a desplegar los de 2D y vamos a elegir una primera estrategia. Si recuerdan, la pieza tiene 1 milímetro hacia la parte superior y a los laterales de las dimensiones de la pieza. Entonces vamos a dar una operación de planeado o de careado,
que es el equivalente a un careado. Vamos a darle esta actividad. Y entonces, de forma similar a la operación de torneado, vean que ya nos desplegó las ventanas. El procedimiento es de forma muy similar. Vamos a elegir como primera etapa la herramienta. Entonces, para planear esta superficie, vamos a las herramientas. Elegimos una herramienta de fresa de superficie. Para planear la superficie, le decimos que nos despliegue la biblioteca. Y nos da dos opciones, de hecho muy similares, porque una es de 2 pulgadas y la otra es de 50 milímetros, que hay muy poca diferencia entre ambas en diámetro. Entonces, por facilidad vamos a elegir la de 2 pulgadas, que incluso a veces resultan más económicas. Entonces elegimos la herramienta de 2 pulgadas y vamos a proceder a indicarle ya la actividad de careado. Entonces, los parámetros van a depender del tipo de material de herramienta y del tipo de material de trabajo. Entonces, solo vamos a hacer algunos ajustes. Las revoluciones del lucillo, aquí me indica que van a ser a 6500. Para esta herramienta vamos a trabajar a revoluciones y la velocidad superficial que me indica aquí también está muy elevada, a 1037. Esta la vamos a primero ajustar, le vamos a decir que vamos a trabajar a una velocidad superficial de 100 metros por minuto. Y con eso vean que las revoluciones ya me las cambió, en este caso a 626, que para esta herramienta me parecen adecuadas, porque es una herramienta de 2 pulgadas de diámetro. El avance aquí también me está indicando de 1651 milímetros por minuto, o sea 16.51 centímetros por minuto, que parece más o menos razonable para esta herramienta. Entonces, ya habiendo ajustado la velocidad de corte, vean que ya me ajustó las revoluciones y me ajustó también el avance. Entonces, con estos parámetros que ya son más apropiados, vamos a la siguiente actividad, que es la geometría. Y aquí vamos a indicarle justo que es esta superficie. De hecho ya está seleccionada, ya está puesta en amarillo. La dejamos como tal. Y después vamos a las alturas, desde donde va a trabajar la herramienta. La voy a poner en una vista lateral. Y solo voy a bajar la altura de seguridad, que es desde donde la herramienta empezaría a trabajar. Entonces esta la voy a poner en una magnitud de 5 milímetros, para que no venga desde arriba. Las demás las voy a dejar igual. La altura de retracción, la altura de avance, y estas las voy a dejar como están propuestas. Y lo siguiente pues son ya las pasadas. Para esta herramienta me indica que sería la distancia que hay entre un corte y otro corte. Separadas 35. Y vamos a las profundidades, nada más para verificar. Eso lo dejamos igual. Y me dice que como tengo 1 milímetro, pues va a ser una profundidad de 1 milímetro. También ya está establecido, lo vamos a dejar así. Y la geometría, en este caso las conexiones, que serían la parte correspondiente a la entrada y salida de la herramienta, que nos indica permitir retracción, mantener herramienta, distancia superficial. Pues todo esto normalmente ya nos lo da, suavizado, tipo de transición suavizado, le damos a aceptar. Y si la ponemos ahora en la vista lateral, vemos ahí que en 2 pasadas, como es una herramienta de diámetro grande, en 2 pasadas estaría cortando la superficie del material. Entra desde por fuera
La pongo nuevamente en la vista lateral. Entra por fuera la herramienta, baja 1 milímetro y va a realizar en 2 pasadas el corte de este bloque de material. Ahorita en una siguiente estrategia ya lo simulamos, vamos a avanzar. Entonces la siguiente actividad ahora es, voy a cortar ya la parte del hexágono, ¿sí? Toda esa geometría de material. Y entonces nos vamos a la siguiente estrategia. Y la siguiente estrategia que vamos a emplear, vean que aquí nos va dando las posibilidades de trabajo. Aquí esta actividad de adaptativo nos dejaría pues justo una sección como isla en la parte media del material, como lo vemos aquí. Hay otras estrategias, esta que es de cajera, hace el vaciado de una sección. Planeado, pues ya es la que acabamos de utilizar. Y bueno, ahorita vamos a utilizar esta estrategia de adaptativo. La elegimos. Obviamente vamos a trabajar con una herramienta más pequeña. Y entonces voy a la elección de una herramienta de menor diámetro. Y voy a elegir una fresa con punta plana para hacer pues la eliminación del material en esa sección de la pieza. Igual nos vamos a la biblioteca y vamos a elegir una herramienta pues adecuada para esa actividad. Dado que vamos a remover algo de material, yo propondría una de 3/4 de diámetro. La elegimos. Nada más que ahí está ya. Se tardó un poquito, pero ya la eligió. Y le damos seleccionar. Y ya está aquí indicada mi herramienta de 3/4. Asimismo, los parámetros para esta herramienta, volvemos a ver aquí las revoluciones, 5000, la velocidad superficial me indica de 304, vamos a cambiar este valor y le vamos a decir que para esta vamos a trabajar con una velocidad superficial de 130. Ahí está ahora la velocidad superficial, pero no me cambió las revoluciones. Velocidad de lucillo. Me dice que acá la velocidad de lucillo va a ser de 2170 y tantos. Velocidad de lucillo. Revoluciones de lucillo. 5000 velocidad de lucillo. Bueno, entonces vamos a reducir un poco. Sí nos redujo el avance, ¿no? Estaba en 5000. Digo, no, sigue en 5000. Las voy a cambiar. Le voy a indicar que estas van a ser 2500. Ok. Bueno, ahora entonces ya tenemos estas actividades de los parámetros. Vamos a la siguiente ventana, que es la geometría. Elegimos la sección que vamos a maquinar. En este caso queremos que llegue hasta la base del hexágono. Entonces va a maquinar hasta la base del hexágono. Nos indica que es toda esta superficie. Estamos de acuerdo porque queremos que desbaste todo el contorno fuera del hexágono. Entonces, pues ahí ya no lo considera. Y vamos a la siguiente actividad, que son las alturas. Y nuevamente en alturas
Vamos a bajar la altura inicial a 5 unidades. Y ahora nos vamos a ir a las pasadas. Y en las pasadas vamos a ver sobre todo la relativa a la profundidad. Aquí nos indica que con esta herramienta nos propone ya el sistema que se trabaje a 8.72 milímetros de profundidad. La herramienta que tenemos es de 19 milímetros, que son 3/4. Vamos a, para trabajar en condiciones seguras, se considera que debe ser a 3/4 del diámetro de la herramienta. Entonces 19 pues serían entre 3, 6 por 3, 18. Vamos a trabajar esto a 6 milímetros, que nos daría 18. Prácticamente tendríamos una diferencia de 1 milímetro, entonces a 6 milímetros de profundidad por pasada. Nos dice que la carga óptima 19 milímetros, que sería pues el diámetro de la herramienta. Esta también la vamos a poner en 6. Y ya incluso vean, nos la cambió de estar en rojo a un color ya adecuado en negro. Nos estaba indicando ahí que era muy grande el valor. Bueno, entonces vamos a la siguiente, que son las entradas. La conexión es cómo entraría la herramienta. Espacio libre 2 milímetros, distancia de suspensión 95.25 milímetros. Pues estos parámetros normalmente ya son ajustes que nos da por default. No hay mucho que modificarles, excepto de que quisiéramos alguna condición específica de ángulo de ascenso o de inclinación. Ahorita vamos a dejarlo como está. Voy a minimizar de hecho a ver, nada más antes de eso, lo que nos está indicando aquí es la entrada a la rampa. Va a entrar en forma helicoidal. Yo diría que lo más adecuado sería que entre en forma hélice, penetración. No, creo que es el más adecuado, helicoidal. Lo dejamos así, lo reducimos para darle a aceptar. Y bueno, está trabajando en la estrategia, está avanzando. Y ahí nos dice que esta estrategia es que va a realizar. Vamos a simular hasta aquí, ya tenemos 2 actividades. Entonces generamos estas 2 como simulación, ya una primera simulación. Le damos simular. Le vamos a quitar la transparencia para que se vea pues el corte que va a efectuar. Entonces ahí vemos, nos quita 1 milímetro en la parte del careado y en 2 pasadas esta herramienta concluyó. Viene la siguiente herramienta que es de 3/4 con la profundidad que establecimos de 6 milímetros, cortando toda la sección de material. Una siguiente pasada de profundidad de 6 milímetros hasta llegar a la superficie indicada. Y con esto ya nos cortó la profundidad adecuada hasta la altura de la base del hexágono. Bueno, vamos a continuar. Doy cerrar a esta pequeña simulación. Y la siguiente ahora va a ser maquinada a la altura de esta siguiente superficie. Entonces, nuevamente, pues como ya vimos, esta instrucción de adaptativo nos funciona muy bien para quitar todo lo que es la parte lateral de la pieza. Nos vamos a nuevamente, entonces llamamos esta estrategia de adaptativo y con la misma herramienta que ya tenemos establecida, no hay que modificarla porque sería la misma herramienta para realizar la siguiente actividad.
Entonces pues ya la tenemos preseleccionada, ya nos está respetando las revoluciones que indicamos, los 130 metros por minuto, y bueno, pues esta ya está establecida porque es la misma herramienta. Y nos vamos ahora a indicarle hasta dónde va a llegar, y hasta dónde va a llegar es hasta esta superficie. Y nuevamente pues ya nos da que se va a quitar todo este material, lo que está en tono azul, excepto respetando la parte de la isla que estamos indicando aquí de esta geometría. Entonces vamos ya a lo siguiente, que pues esto ya es un tanto repetitivo, solo bajamos en alturas, podemos visualizar aquí, voy a hacer, ahora sí lo voy a poner lateral, porque podríamos estarle indicando aquí ya algunos ajustes. Esta que es la parte inicial, ya quitamos esta sección de material, entonces el siguiente le voy a hacer que sea sobre la superficie que vamos a maquinar. Entonces voy a tomar lo voy a colocar sobre la superficie, ya no tiene caso que esté en la anterior, porque ya ese material lo desbastamos, no tiene caso que considere la máquina que tenemos material ahí. Y lo mismo esta otra superficie de retracción, altura, la moví, ahora nada más déjenme ver dónde está cambiando el valor. Esta otra que es la de altura de retracción, la vamos a dejar en, bueno, todos los cambié aquí a 1 milímetro, para que ahora ya estemos trabajando sobre esta superficie, porque ya eliminamos esa sección de material. Nada más estoy viendo aquí las alturas, los valores, pero bueno, ya ahorita vemos que ahí ya es más adecuado. Vamos a la profundidad, y en la profundidad igual nos vamos a las pasadas, que las vamos a indicar igual, de 6 milímetros para esta herramienta, y las entradas que tampoco hay que moverle ya mucho, que entre en hélice también, y le damos seleccionar y veamos qué es lo que nos hace. Ok, entonces comentábamos que nos está cortando un excedente de material, porque lo que debemos de cortar es esta sección de la pieza como con secciones cilíndricas en los laterales, y nos está cortando una parte inferior de la parte rómbica. Entonces, haciendo el ajuste de ese corte, que ahorita por el momento es inapropiado, nos vamos a editar la estrategia y pues revisando aquí en herramienta no hay nada que corregir. La otra componente es la geometría, que también pues la geometría que queremos es justamente todo lo que está que llegue hasta esta base y hasta la sección en azul. Después vamos a las alturas, y justo en esta sección de alturas la pongo en forma lateral. Veo que pues ajusté las alturas a una posición más adecuada para el trabajo de esta sección, pero quizás sin darme cuenta moví el offset que está en -5, o sea, la altura inferior se va a ir a -5, entonces este no debe estar con un valor de negativo, sino un valor de 0. Y le damos a aceptar. Ahora debe estar generando las trayectorias. Aquí vemos el avance. Ahí está avanzando. Ya lo tenemos aquí, y como ven, ya quitamos ese problema de que se iba a la parte de la sección. Si la pongo en forma lateral, solo nos va a cortar, ya no nos va a cortar parte de esta pieza, que es la otra
digamos, la siguiente altura en profundidad, sino nos va a cortar únicamente hasta aquí, ¿sí? Entonces ya corregimos con esto ese detalle. Voy a trabajar la otra sección para ver, para simularlas ya en conjunto. Entonces, continuando, vamos a elegir nuevamente la estrategia de adaptativo, una vez más, por la configuración de esta pieza, pues eso es lo que requerimos. Y nuevamente entonces tenemos ya nuestro avance, la misma herramienta, porque vamos a trabajar en la parte lateral. Esto lo dejamos igual. Vamos a la sección relativa a la geometría. Y ahora queremos que sea la base, hasta donde llegue el corte, es hasta la base de esta sección rómbica, ¿sí? Entonces la seleccionamos y vean que lo que va a cortar pues ya es poco material en esta sección, pero hasta todo el plano, hasta esa altura. Entonces nos vamos nuevamente a las alturas. Y pues justo lo vamos a dejar ya en las mismas condiciones que lo teníamos. Lo que podríamos hacer es también ponerlo lateralmente. Y hace rato los ajustamos. Ahora lo voy a ajustar nuevamente hasta esta altura. La retracción tampoco que la haga hasta arriba, sino porque si no va a estar regresando hasta arriba. La vamos a poner a que regrese hasta aquí, y la superficial está bien ahí. Entonces va a trabajar a partir de esta sección azul, y vemos que el offset nuevamente me lo puso en -10. Ahora lo vamos a poner en 0, porque si no nos va a hacer el mismo efecto de cortar hacia abajo. Y ya con esto tenemos que va a empezar en esta sección, que es la altura superior de la donde vamos a empezar a maquinar. La altura de retracción va a estar regresando ya no hasta arriba, sino hasta esta superficie, y la altura de seguridad va a ser acá arriba, en donde pues haga ya sus movimientos de retirada y demás. Entonces con esto la pasada pues debe ser igual que la teníamos anteriormente. Le vamos a decir que va a ser de 6 milímetros, es la misma herramienta, 6 milímetros de profundidad. Y la carga óptima, que es el traslape, lo dejamos igual. Y después el cómo entra y cómo sale la herramienta, decíamos que esto tampoco hay que hacerle ya variantes, y le damos a aceptar. Y ya tenemos ahí nuestras estrategias para dar la forma al contorno de esta pieza que estamos realizando. La voy a simular en conjunto, la voy a poner en forma isométrica y la simulamos. Entonces, pues nuestra primera estrategia es el careado. Vamos a hacer la simulación, es el careado. Cambia herramienta, la de 3/4, y va haciendo las profundidades de 6 milímetros. Primero, para generar toda la geometría relativa al hexágono, quitando todo el material, excepto dejándonos la geometría del hexágono. Esto recuerden que lo hacen 2 pasadas, porque son 10 milímetros y está trabajando a 6 de profundidad por pasada. Bueno, ahí estaría concluyendo ya ese primer nivel, y ahora va con la siguiente configuración de la pieza, también cortando 6 milímetros de profundidad. Y como esta sección también mide 10 milímetros, lo va a hacer en 2 pasadas. Ahí ya la siguiente pasada. Y va por la geometría de forma rómbica.
igual en 2 pasos. Y ahí tenemos la configuración. Esta va a ser una pasada más porque esta medía 15 milímetros de profundidad. Y bueno, pues ahí termina. Voy a terminar este video con esta geometría exterior. Nos falta hacer las ranuras, pero lo vamos a hacer en un siguiente video. Muchas gracias.